Listo. Buenos días, muchachos. Buenos días nuevamente para todos. Gracias por conectarse a la videollamada. Voy a hablar algo acerca de la metodología de trabajo con mi materia. Sé que eh, hubo muchas opiniones en cuanto al trabajo en clase y la tarea. Entonces, también hubo algunos desacuerdos con las entregas, entonces voy a hablar algo acerca de ello y vamos a mirar pues cómo fue la actividad y la tarea de la semana pasada. Entonces, sé que todos ustedes hacen su mayor esfuerzo. La dinámica de la clase es que a partir del segundo periodo se empiece a trabajar desde el lunes. No necesariamente que ustedes lo trabajen desde el lunes, claro, no me malinterpreten. ¿Cuál es la idea? Que ustedes tengan el contenido en sus plataformas desde el lunes a comienzo de semana, es decir, la semana que íbamos a ver el día de hoy está o se encuentra publicada en sus tablones desde el día lunes 11 de mayo, ¿de acuerdo? Para el caso de las semanas 15 y 16, que son las semanas que vienen, para el próximo sábado ustedes ya van a encontrar el trabajo de mi materia y de las demás materias publicados en sus tablones desde el lunes 18 de mayo, por ejemplo. ¿Cuál es la idea? Que ustedes en sus ratos libres, sé que todos estamos un poco cansados, pero pues la idea de que en sus ratos libres puedan mirar estos documentos desde el lunes, desde el comienzo de la semana, para que puedan ir leyendo, para que puedan ver los soportes audiovisuales que yo les comparto particularmente en mi materia, para que puedan consultar más videos y demás. Esto se hace con este fin para que en la videollamada del día de hoy resolvamos todas las preguntas que tenemos pendientes por resolver, ¿de acuerdo? Para el caso de mi trabajo sé que fue un poco largo, no voy a decir que fue bastante largo porque no lo es. Y la semana pasada trabajamos algo acerca de sales, ¿de acuerdo? La semana 12. Eh, Como pueden darse cuenta, pues la entrega, la semana del trabajo del día de hoy es la semana 13 y 14. Como pueden darse cuenta, para el caso de los desempeños y la actividad, pues la fecha de entrega es el día de hoy hasta las 12 de la tarde. Entiendo que no hemos podido adelantar algunas cosas de estos documentos, entonces pensaba seguir dejándoles el plazo para el día de hoy durante todo el día, ¿de acuerdo? Entonces por la hora no nos preocupemos aún, porque yo entiendo que es difícil para todos y más en esta jornada. Entonces, para el caso de la semana 12, que fue la semana pasada, el sábado que trabajamos el sábado pasado, y me disculpo de antemano porque no pude estar con ustedes en videollamada, como se dieron cuenta no publiqué ningún enlace y en horas de la tarde les comenté, no sé si vieron mi comentario. Y pues esto se dio por la entrega de boletines. Si no se ven, pues yo soy el directorio que se encuentra a cargo de los ciclos 4 de la jornada sábado y son dos cursos, ciclo 4 nuevo y ciclo 4 antiguo. Entonces fue una reunión bastante extensa, lo cual no me permitió hacer videollamada ni con ustedes ni con el ciclo 2 de media. Entonces, para el caso de la semana 12 habíamos trabajado algo acerca de las sales. Sé que hubo inconvenientes para el caso de la tabla en cuanto a la formación de las sales. Para esta formación de estas sales, lo que teníamos que tener en cuenta eran los estados de oxidación, lo que habíamos visto en cuanto a estados de oxidación. ¿De acuerdo? Entonces, para el caso de los cationes, recordemos que en esta parte de cargas encontramos cationes y aniones, elementos o compuestos con carga positiva, como ustedes lo pueden ver a la izquierda, o elementos o compuestos con carga negativa, como ustedes lo pueden ver en la parte derecha superior. ¿Cuál era la idea de esta tabla? Formar las sales como se encuentran en el ejemplo del sodio. El catión sodio con el catión cloro, el catión sodio, perdón, con el catión cloruro, este es el anión, perdón, anión cloruro, formará esta sal. El catión sodio con el anión sulfuro formará esta sal y así sucesivamente. Aquí, ¿qué aniones teníamos? Teníamos el anión cloruro, teníamos el anión sulfuro
teníamos el anión carbonato, teníamos el anión sulfito, teníamos el anión sulfato y el anión fosfato. En el soporte audiovisual que yo les había compartido, para el caso del trabajo de las sales, se recomendaba mucho separar las sales, es decir, la parte positiva de la parte negativa. ¿Cuál era la idea? Que practicáramos un poquito acerca de la formación de las sales. Era eso, si nos equivocábamos pues no había ningún problema. Y la idea de la videollamada que no se ejecutó hace 8 días pues era para resolver todas las dudas e inquietudes que tenían acerca de esta tabla y de los nombres. Teniendo en cuenta esa tabla que fue un poquito larga, en el punto 3, que solo dejé un punto 3, perdón, que solo dejé 2 puntos más además de la tabla, era nombrar y era solo seleccionar falso o verdadero. Eso en cuanto a la actividad. Y pues para el caso de la tarea era una tabla también que hacía referencia a algunas sales, pero entonces eso fue de la semana pasada, de la entrega de la semana pasada. Voy a hablarles algo acerca de las semanas 13 y 14 y si tenemos dudas o preguntas de la semana pasada o de esta semana, pues dejamos un espacio al final de la videollamada para resolver todas estas inquietudes. Para el caso del documento 1, vamos a encontrar los desempeños y los videos acerca de las reacciones y las ecuaciones químicas. Además de eso, les comparto un link en el cual vamos a encontrar unas reacciones que vivenciamos o que podemos observar todo el tiempo. Por ejemplo, una reacción de las cuales hace mención ahí es la respiración, que es un proceso que se hace autónomo, es decir, nosotros no controlamos eso, simplemente respiramos. Eso es una reacción química, un intercambio gaseoso entre el medio que nos rodea, el medio gaseoso y nuestro organismo, el intercambio gaseoso que se ejecuta en nuestros órganos. Para el caso del documento 2 y del documento 3, íbamos a encontrar algo de referencia acerca de las ecuaciones químicas y de las reacciones. Como ustedes pueden darse cuenta, en los desempeños vamos a encontrar lo que se refiere a la semana 13 y a la semana 14. Si ustedes ya vieron esto, o sea, no interesa cómo lo hayan visto, en qué orden, pero si aún no lo han visto, recomiendo que arranquemos primero por ecuaciones químicas y luego por reacciones, ¿de acuerdo? Como para profundizar un poquito más en ecuaciones y luego en reacciones. El programa trabaja de la siguiente manera, de reacciones y ecuaciones, pero pues para mí es mejor que entendamos y que interpretemos qué es una ecuación química y qué partes tiene. Y después veamos las clases y los tipos de reacciones. Para el caso de la actividad, vamos a encontrar que pues esta respeta el orden de aparición de los temas. Aquí vamos a trabajar acerca de las reacciones. Y para explicar un poquito acerca del cuarto punto, voy a trabajar lo siguiente. El cuarto punto que me dice, chicos, me dice que de los siguientes tipos de reacciones químicas mencione 2 ejemplos. Entonces, por ejemplo, para la reacción A, que me dice que es una reacción de síntesis o adición, y estoy profundizando en estas preguntas o en este punto, porque los puntos de arriba son un poquito teóricos, ¿no? Y podemos trabajarlos, claro, podemos trabajarlos. Por ejemplo, ¿qué es una reacción química? No sé si ya algunos vieron su soporte audiovisual y se pudieron dar cuenta que una reacción química, en palabras cortas, está dada por la interacción entre elementos y compuestos en donde se generan o se rompen enlaces químicos, claro, para formar nuevos compuestos o para generar la separación de algunos elementos. Eso es una reacción química, ¿de acuerdo? O lo que se entiende o se define por reacción química. Nosotros estamos rodeados todo el tiempo de reacciones químicas. Respiramos, al quemar una cerilla, por ejemplo, es una reacción química. Al tomar un medicamento, también se ejecuta ahí una reacción química. Cuando ustedes ven una superficie metálica y ven que ésta se empieza a oxidar, también estamos viendo una reacción química allí. Entonces, casi que en todo momento, en todo el tiempo, en todo lugar, se están llevando a cabo reacciones químicas, ¿de acuerdo? Para el caso de una reacción química que sea reversible o irreversible, podemos encontrar mucha teoría acerca de esto. Y el principio de estas reacciones
es que vamos a tener una reacción química, o mejor dicho, voy a plantearles una ecuación química. Voy a reducir esto de acá, voy a minimizar esto de acá, páginas que tenía abierto, y voy a mostrarles la siguiente ecuación para que podamos interpretar un poquito más acerca de la irreversibilidad o la reversibilidad de las ecuaciones o de las reacciones químicas. ¿De acuerdo? Entonces, mientras carga, les seguía comentando acerca de las reacciones, que son interacciones entre compuestos, átomos y moléculas. Y a partir de esta reacción se van a generar nuevos elementos o compuestos. Lo que se muestra a continuación es un ejemplo de una ecuación química, ¿de acuerdo? Esto es lo que corresponde a la semana 14. Para el caso de las ecuaciones químicas vamos a encontrar que estas son representaciones simbólicas. Voy a hablar un poquito acerca de esto y ya retomo lo que les iba a decir acerca de las reacciones. Esto de acá es una ecuación química, es una representación simbólica y se hace de esta forma para que puedan ser representados los elementos que intervienen en una reacción, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto que ustedes ven a continuación, todo esto que ustedes ven a continuación son elementos químicos que se representan mediante símbolos. Se representan mediante símbolos. Estos elementos, como ustedes pueden evidenciar, son los que nosotros encontramos en la tabla periódica. La representación de una ecuación química se hace de esta forma para poder ver más fácilmente el fenómeno que está pasando en todas las reacciones que nosotros podamos evidenciar. Son símbolos y estos símbolos van a tener algunas partes. Van a tener, por ejemplo, esta flechita de acá y este signo que significa adición, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a interpretar esta reacción? Vamos a interpretar esta reacción como lo siguiente, eh, pero entonces, antes de eso, se me pasaba a mencionarles que lo que ustedes encuentran antes de la flechita, es decir, todo esto de acá, es lo que va a ser parte de los reactivos. ¿De acuerdo? Todo lo que ustedes encuentran antes de la flechita son los reactivos. Lo que encuentran justo después de la flechita, todo lo que encuentran justo después de la flechita son los productos. ¿Cómo lo vamos a entender? Que todo esto de acá es lo que interactúa o reacciona, todo esto de acá, todo lo que está antes de la flechita, y me va a generar todo lo que está después de la flechita. ¿Cómo podemos interpretar esta ecuación? Podemos interpretarla como que el oxígeno está interactuando con el magnesio para formar un óxido de magnesio. Recordemos que los óxidos tienen por fórmula un metal y el oxígeno. ¿De acuerdo? Profe, una pregunta. Cuénteme. Es que en el video decía que había que igualar la fórmula. Entonces, Sí, él para señora. igualar la fórmula ponía un 2 al inicio de cada fórmula y así lo podía igualar, ponía un 2. Cómo se hace eso? ¿O solo se pone un 2 o en qué? Ok, Angisita. Por ahora estábamos viendo muy bien, gracias por eso. Estábamos viendo algo acerca de las ecuaciones y las reacciones. Todavía no me iba tan allá acerca de igualar, porque eso ya tiene que ver con el balanceo. Eh, Gracias por eso. Eso es algo que vamos a profundizar ahorita un poquito más adelante en cuanto a lo que tiene que ver con el balanceo de masa, de carga y de energía. Entonces, siguiendo con eso, les quería seguir comentando o hablando acerca de las partes de la ecuación química que tenían que ver con los coeficientes y con los subíndices. ¿De acuerdo? Vamos a ver esta diferencia. Les menciono lo de la reacción y ya hablamos contigo, o bueno, ya hablamos acerca de lo que mencionabas de poner el 2 y de igualar la masa. Entonces, Gracias. ¿qué es el coeficiente estequiométrico y qué es el subíndice, chicos?
Para reforzar, el coeficiente estequiométrico es el número que está a la izquierda de los elementos y se escribe de forma grande, de los elementos, de los compuestos, de los átomos o de las moléculas, ¿de acuerdo? El subíndice es el número chiquitico que encontramos al lado derecho inferior de los elementos o de los compuestos. ¿Cuál es la diferencia? El coeficiente estequiométrico me indica la cantidad de, de compuestos o de elementos que intervienen en la reacción. El subíndice me indica el número de átomos presentes en el compuesto. ¿Cómo así? Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo con un óxido que ya hemos trabajado, con el óxido de sodio. Recordemos que el estado de oxidación del sodio es 1 más y el estado de oxidación del oxígeno es 2 menos, ¿de acuerdo? Entonces, para escribir correctamente el óxido de sodio lo hacemos de esta forma. El subíndice de aquí del sodio es 2, ¿de acuerdo? Y antes de seguir, quería ser enfático en que si ustedes no ven un coeficiente estequiométrico, es decir, perdón, no ven un número escrito a la izquierda que sea como coeficiente estequiométrico o un número que haga de subíndice, indica que el número está siendo omitido y que por lo tanto va a ser 1, ¿de acuerdo? Siempre que no veamos que está escrito algo como coeficiente estequiométrico o como subíndice, lo vamos a tomar como un 1, ¿de acuerdo? No quiere decir que no haya nada. Al omitirse, me está dando a entender que el número, tanto de subíndice como de coeficiente estequiométrico, va a ser 1. Entonces, para el caso del ejemplo que yo les quería dar o mencionar, que es el óxido de sodio, es este de acá, vamos a ver la diferencia entre el coeficiente estequiométrico y el subíndice en una reacción. Si ustedes se dan cuenta, este óxido de acá, este compuesto, está constituido de 2 átomos de sodio, porque el subíndice así me lo indica, hay 2, y de oxígeno hay 1, ¿cierto? Recuerden que si no se pone, se está omitiendo. Entonces, ¿cómo podemos representar esto? Hay 2 átomos de sodio, 1 y 2. Hay 2 átomos de sodio por cada átomo de oxígeno, ¿de acuerdo? Es decir, esto de acá contiene esto, 2 átomos de sodio por cada átomo de oxígeno. Les estoy poniendo el ejemplo en dado tal de que el coeficiente estequiométrico en cualquier reacción de este compuesto sea 1, ¿de acuerdo? Sea 1. Esto me indica que solo hay un compuesto de esto y puede ser representado de esta forma. Ahora, ¿qué pasa si ustedes encuentran este mismo compuesto en otra reacción química, pero el coeficiente estequiométrico no es 1? El coeficiente estequiométrico es 2, por ejemplo. ¿Qué me está indicando eso? Que hay 2 compuestos en esa reacción de óxido de sodio. Y si nosotros podemos representar así un compuesto como el óxido de sodio para una unidad de compuesto, ¿cómo podemos representarlo si hay 2? Si hay 2, podemos representarlo de la misma forma como lo hicimos inicialmente, y era dibujando otros 2 átomos de sodio por cada átomo de oxígeno. Esta es la diferencia o la principal diferencia entre el coeficiente estequiométrico y el subíndice. Acá ya me está diciendo, me está indicando que hay 2 unidades de óxido de sodio, 1 y 2, ¿de acuerdo? En el caso del subíndice, este 2, particularmente que acompaña el sodio, me indica el número de átomos presentes de un elemento en un compuesto. Ese 2 me está indicando que en este compuesto hay 2 átomos de sodio por cada átomo de oxígeno. Si el coeficiente estequiométrico en una reacción es 2, me está indicando que hay 2 compuestos de óxido de sodio
y estos son dos compuestos de óxido de sodio. Ahora, lo que mencionaba la señorita Angie respecto al balanceo de masa, se hace trabajando con los coeficientes estequiométricos, con estos números que aparecen a la izquierda de los elementos o los compuestos. Y eso se hace con el fin de cumplir los requisitos para escribir correctamente una ecuación. Para que nosotros podamos escribir correctamente una ecuación, debemos tener en cuenta que esta debe cumplir con dos requisitos: el principio de la conservación de la materia, la carga y la energía. Aquí esta premisa es bastante famosa, ustedes seguramente la han escuchado mucho, y es que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, este requisito es el que debe tener en cuenta a la hora de escribir una ecuación química, una reacción química. Y si nosotros hacemos el ejercicio de observar o analizar todo lo que está a nuestro alrededor, nos damos cuenta que ya existía hace varios cientos de miles de millones de años, sino que simplemente con el paso del tiempo se transformó. Por ejemplo, nosotros como seres vivos, como organismos vivos, cuando ya cumplimos el ciclo de nuestra vida, ¿qué pasa con nuestro cuerpo, por ejemplo? Nuestro cuerpo se convierte en nutrientes y en elementos que sirven de minerales a la tierra. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros hacemos parte de un ciclo enorme en el planeta Tierra, eh, en constante transformación. ¿Cuál es el otro principio de las ecuaciones químicas? Que éstas correspondan a un proceso real. ¿De acuerdo? Entonces, para lo que me decía Angie respecto al balanceo, esto se tiene en cuenta a partir de los coeficientes estequiométricos, pero por ahora no vamos a profundizar tanto en eso, porque estamos trabajando en ecuaciones y en reacciones químicas por ahora. Voy a dejar esto por acá y voy a hablarles acerca del primer ejemplo de las reacciones para que tengamos un poquito más claro eso. Y ya dejo un espacio para las preguntas, para algunas cositas que no hayamos entendido bien, para retomarlas. ¿De acuerdo? Para el caso del trabajo en clase, para el punto 4 me está indicando que de los siguientes tipos de reacciones químicas mencioné dos ejemplos. Para la primera, que es la A, me está mencionando que esta reacción es de síntesis, es una reacción de síntesis o adición. ¿Qué tiene que ver o qué es una reacción de síntesis o adición? Las reacciones de síntesis o adición eh, se fundamentan en que un elemento o más, o perdón, dos elementos o más, o dos compuestos o más, en una ecuación química o en una reacción química, me van a dar origen a un compuesto o a un elemento. ¿Cómo podemos representarlos? Como un elemento A que se mezcla con un elemento B me genera un elemento, perdón, AB. Este de acá es el principio estructural de una reacción de síntesis o adición. Nuevamente, ¿en qué se basa una reacción de síntesis o adición? Que que dos o más elementos, pero en lo que se fundamenta una reacción de síntesis o adición. Ahora, les estoy solicitando dos ejemplos por reacción. ¿Cómo van a ser esos ejemplos? Podemos consultarlos y vamos a encontrar que hay muchas reacciones, por ejemplo, de la formación de óxidos, de los óxidos que ya trabajamos. El primer ejemplo puede ser la obtención del óxido de calcio, en donde estos dos elementos se combinan para generarme un solo compuesto. Entonces tenemos que el calcio reacciona con el oxígeno para formar óxido de calcio. Los coeficientes estequiométricos de esta reacción son así, es un 2 acá y un 2 acá. Pero entonces por ahora
No vamos a profundizar mucho en el balanceo de las ecuaciones, ¿de acuerdo? Eso es el tema de la siguiente clase. Entonces, este de acá sería un ejemplo de una reacción de síntesis o adición, porque si ustedes se dan cuenta y observan, dos o más elementos se mezclaron para formar un solo compuesto. ¿Y cuáles fueron esos elementos? El calcio y el oxígeno. Y formaron el óxido de calcio. ¿De acuerdo? Eh, Sé que es mucha información, por eso la metodología de trabajo es que nosotros revisemos esto desde el lunes en nuestros tiempos libres. Puede ser el lunes o el martes o el miércoles, cualquier día de la semana, para que esta videollamada podamos resolver dudas o inquietudes. Entonces, en este pequeñito espacio voy a dejar sus dudas, sus inquietudes. Me las pueden escribir o me las pueden decir en videollamada, como quieran, activando el micrófono. Profe, yo, ¿cómo estás? Cuéntame, Angie. Es que mira que con respecto a esta actividad, pues claro, pero con respecto a la otra actividad, creo que es la del 12 y 11, si no estoy mal, bueno, hay dos tablas. La primera, si podrías repetir los nombres que Si podía aparecen, que, discúlpame, si podía que no te entiendo. repetir los nombres para formar los oniones. Ah, ok. En cuanto a las sales, eso es de la Exacto. semana 12, fue donde vimos las sales y teníamos que tener en cuenta los iones. Ya se los escribo en el texto. Eso de ahí lo que estábamos viendo en la tabla eran iones. Los cationes son los compuestos o los elementos que tienen una carga positiva. Y los aniones son los elementos o compuestos que tienen carga negativa. La idea de la formación de las sales era que tuviéramos en cuenta los aniones y los cationes para construir las sales. Pero, profe, era el que aparecía Ca+1, S más, a esos nombres me refería, profe. Ah, de la tarea. Sí, señor, para realizar la tabla, porque no la puedo realizar. Es la que estoy mostrando en pantalla. ¿Sí esta? Espera, ¿por qué no? No, la otra. O sea, no es ninguna de estas. Listo. Es La de la otra. actividad. Esto de acá, sí, esto de acá. Repetir los nombres. Más arriba, profe. Esa. Eso fue lo que les acabé de escribir en el chat. Lo que ustedes ven en la pantalla, en la tabla, en la parte izquierda, todo esto que está viendo mi cursor, o bueno, sobre mi cursor, son iones. Lo que está acá a mi derecha también son iones. Pero entonces, para ser más específicos, los que tienen carga positiva se les denomina cationes y los que tienen carga negativa se les denomina aniones. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a saber que estos de acá son cationes, pues todos estos tienen carga positiva, y estos de acá serán los aniones, pues todos estos de acá tienen carga negativa. Entonces, la idea de este trabajo era que pudiéramos construir las sales. Por ejemplo, hagamos el ejercicio con el catión potasio y el anión cloruro. Hagámoslo para formar esta sal de acá. ¿Cómo hacíamos o cómo formábamos esa sal? Teníamos en cuenta los siguientes dos puntos: el catión potasio y el anión cloruro, ¿cierto? Si ustedes se fijan, encontramos que la carga del catión potasio es +1 y la carga del anión cloruro es -1. Entonces, el potasio es +1, el cloruro es -1. ¿Qué teníamos que hacer con estos dos elementos? Formar la sal, como se muestra en el primer ejemplo del sodio. Entonces, vamos a unir el catión, vamos a unir el catión potasio y vamos a unirlo con el anión cloruro.
tenemos en cuenta sus estados de oxidación más 1, perdón, y menos 1. Si nosotros hacemos el ejercicio que nosotros hacíamos con los estados de oxidación de sumarlos, hacemos el siguiente ejercicio. 1 positivo más 1 negativo, ¿cuánto les da? ¿Cuánto me les da 1 positivo más 1 negativo? 0. 0, profe. Muy bien, 0. Esto me indica que este compuesto es neutro, es decir, que esta sal está escrita correctamente refiriéndose a una sal neutra, ¿de acuerdo? ¿Cómo nos queda el primer ejemplo de la actividad? KCl. Y así con las demás sales. Sé que se nos dificulta un poquito más con los aniones un poquito más complejos, como el sulfito, el sulfato y el fosfato. Pero tiene que ver de igual forma. Hagamos, por ejemplo, la del potasio con el fosfato, que es el último grupo. Entonces vamos a trabajar el mismo potasio, pero ya no con el cloro, sino lo vamos a trabajar con el anión fosfato, con el PO4 con 3 cargas negativas. PO4, PO4 con 3 cargas negativas. Con 3 cargas, perdón, ese iba en rojito para que lo pudiéramos ver mejor. Con 3 cargas negativas. Vamos a formular esa de ahí. Entonces, tenemos en cuenta tenemos en cuenta el catión, el potasio, ¿cierto? Tenemos en cuenta el potasio y tenemos en cuenta la parte aniónica, que es el fosfato, que es el PO4. Con 3 cargas negativas. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el potasio o el catión potasio sigue teniendo una carga positiva. Y recuerden que si hay una sal o si vamos a formar una sal, la suma de sus cargas, una sal o cualquier otro compuesto, la suma de sus cargas nos tiene que dar igual a 0. Recordemos que si no hay escrito nada, en el subíndice este lo tomamos como 1. Es decir, que aquí solo hay un fosfato. ¿Cuántas cargas negativas me aporta ese fosfato? 3 negativas por un fosfato que hay. Nos vamos a dar cuenta que solo hay o nos proporcionan 3 cargas negativas. ¿De acuerdo? Porque solo hay un fosfato y ese fosfato me genera 3 cargas negativas. 3 negativo por 1 me da 3 negativo. Ahora, para el caso del potasio, si acá no hay nada nos indica que hay 1, pero entonces acá las cargas no cuadran, porque 1 por 1 positivo me da 1 positivo. Y si sumamos 1 positivo más 3 negativo, me va a dar ¿cuánto? 2 negativo. No es igual a 0, ¿de acuerdo? ¿Qué teníamos que hacer ahí? Teníamos que hallar el número de átomos de potasio que nos permitiera conseguir una carga de 3 positivo, que a la hora de sumarlo, con las cargas negativas de este anión me dé 0. ¿Qué número multiplicado por 1 positivo me da 3? El 3. Esa era la construcción de esa sal, por ejemplo. Acá me dice la señorita Viviana que no pudo hacer la fórmula del cuarto punto de la última tarea. Listo. Entonces vamos a revisar esa tarea y nos vamos a dar cuenta de algo. Acá nos están pidiendo algunas partes de la ecuación. Esto de acá es una información adicional que nos brinda la imagen, la cual no vamos a tener tan en cuenta por ahora. ¿Qué nos indica el cuarto punto? Identifica las siguientes partes de la ecuación química y completa.
¿Qué conocíamos o qué sabíamos nosotros que era lo que se encontraba antes de la flechita? Todo esto, Reac- cómo lo denominábamos? Reacción. Todo esto de acá lo denominábamos como reactivos, ¿de acuerdo? Es decir, que en el espacio vamos a escribir el nombre que corresponde. En este espacio iría el nombre de reactivos. ¿Qué nombre reciben los compuestos o los elementos que se encuentran después de la flechita? Es decir, en este espacio. ¿Qué nombre? Producto, profe. ¿Cómo? Producto. ¿Cómo? Productos. Producto. Muy bien, señora María Guerrero. Entonces, en este espacio, ¿qué va? Vamos a escribir productos, porque es lo que encontramos después de la flechita. Ahora, para el caso de estas partes que nos pide que completemos estas líneas, los numeritos azules aquí hacen referencia a los coeficientes que, los números grandes. A coeficiente estequiométrico. Muy bien, Angie, gracias. Los números grandes a la izquierda hacían referencia a los coeficientes estequiométricos. Y de acá este puntico no les hablé, pero podemos deducirlo fácilmente. Lo que ustedes ven en rojo entre paréntesis, ¿qué es? Esa S, esa L, esa S y esa L. ¿Qué puede Estado ser físico eso? de los componentes. Muy bien, gracias. Sí, señora María. Ese es el estado de agregación. Podíamos escribir estado de la materia o estados de los componentes, pero para ser más técnicos, podemos escribir que esos son los estados de agregación de la materia. Ese punto no se los había mencionado para que llegáramos a esa deducción, pero pues ya que la señora Viviana nos preguntó por ese punto, pues ya, ya, ya creo que quedó un poquito más claro. Entonces lo podemos dejar como los estados de agregación, pero muy bien, son los estados de la materia. Entonces, aquí podemos interpretar que el óxido de sodio, el que estábamos teniendo ahorita en el ejemplo, reacciona con el ácido clorhídrico y me produce o me da cloruro de sodio, que es la sal común, más agua. Y ahí se especifican los estados de agregación correspondientes para cada compuesto, para cada elemento. No sé si hayan más preguntas alrededor de las actividades. Recuerden que yo voy a ampliar el plazo, entonces por favor no se me preocupen tanto por el plazo. Les aconsejo a todos que hagamos nuestro mayor esfuerzo en cuanto a mirar la guía o el soporte audiovisual desde el lunes o desde el martes, desde el miércoles. Si no lo pueden hacer, no hay ningún problema, pero la idea es que el espacio de esta videollamada la utilicemos para poder resolver todas las dudas o preguntas. Cuénteme, señora Mariví. Profe, es que realizando la tabla esa de las sales, buscando lo de potasio, a mí me salió un nombre que es KCO3, ¿sí? Y buscándolo por internet, qué fórmula correspondía o algo así, me sale que es un rectificador interno de potasio. ¿Eso qué significa? ¿Cuál molécula fue la que buscó? La de potasio, o sea, estaba buscando el sulfuro de potasio, ¿sí? Y Sí, señora. me arrojó KCO3. KCO3. Sí, señor. Y me Ah, la sale rojo. que es un rectificador interno de potasio. Ah, ok. Y usted estaba buscando la sal que correspondía al sulfuro de potasio, ¿sí? Sí, señor. Listo, entonces. eh, Pasa que en algunas especies químicas pueden ser intermediarias de otras, pero entonces voy a buscar la misma sal que usted buscó, que era el sulfuro de potasio, para ver cuál fue la información que obtuvo. El sulfuro de potasio.
Su merced me puede enviar la fórmula, por favor, por ahí, por el mensaje, cuál fue la que encontró, porque yo acá buscando sulfuro de potasio me apareció la información que corresponde al sulfuro de potasio. Y el sulfuro de potasio tiene por estructura K2, como se los voy a escribir ahí, K2S. Ese es el sulfuro de potasio. Sí, sí, después Pero de entonces hacer, sería tan... después de hacer todo el proceso que usted hizo de las cargas positivas y negativas, a mí me arrojó ese, K2S, ¿sí? Pero al Sí, principio, señora. buscándolo así con el nombre, o sea, solo con el nombre, buscando potasio de sulfuro potásico, algo así, me arrojó así, KCO3, y pues al principio como que se me hizo extraño Ah. y decidí intensificar la búsqueda y me sale que es eso, me sale que es una proteína rectificador interno de potasio. ¿Esta fue la fórmula que le salió? ¿Me confirma, porfa? KCO3. Sí, sí, señor, esa. Ah, ok, listo. Eso es un carbonato de potasio. Eso es una sal del potasio con el anión carbonato. Pero entonces, cuando su merced desarrolló la búsqueda o hizo la búsqueda, lo más seguro fue que pudimos poner al revés el nombre o no poner sulfuro, sino encontrar la respuesta que nos arroja el buscador en cuanto al carbonato de potasio. Las sales del carbonato de potasio son ampliamente utilizadas. Generalmente los carbonatos se utilizan mucho como fertilizantes pues en la industria agrícola en algunos casos. Estas industrias o estos compuestos tienen muchísimos más usos. En cuanto al uso de rectificadora de potasio, voy a buscar qué información puedo encontrar para hablarles acerca de más de ese uso. Pero entonces para el caso de la búsqueda sí pudo arrojarle otro compuesto, porque si su merced se da cuenta y consulta acerca del sulfuro de potasio, lo escribe así como sulfuro de potasio o escribe la fórmula, la búsqueda le arroja toda la información que se refiere al sulfuro de potasio. Ah, ok. Listo. Y otra pregunta en lo de la Sí, señora. tabla, en la tabla de la sección 12, esa corresponde a la actividad 3, de la sal nomenclatura actual. Sí, señora. Si está escrito mal o está escrito bien. Es el tercero. El día de hoy les estaba comentando a los chicos de las demás jornadas por todo el proceso que conllevó la entrega de boletines, toda la revisión pues ¿cómo se llama esto? De listas, de corroborar estos controles, bueno, y demás. No he podido revisar algunos trabajos. Ya he revisado algunos, no todos, y en el día de hoy, en el transcurso del día de hoy, lo más seguro es que empiecen a revisar, a registrar sus calificaciones y algunos comentarios en los trabajos, los cuales ya revisé. Entonces, por ahora he mirado unos, como les digo, no interesa tanto que hayan cometido un par de errores, es normal, no se preocupen por eso. Y no se preocupen por eso y la idea es que practicáramos construyendo las sales y nombrando las sales, ¿de acuerdo? Sí, una pregunta. Mi pregunta era cuál de las dos era correcta. Es que estaba muy confusa. Yo se la escribí ahí en un comentario, profe. ¿Para cuál? Para la nomenclatura de la tarea de la... En un comentario me lo dejó. Sí, para la... Es ¿Me para repite la entrega, porfa, señora Mariví? Para la actividad de la tabla, para la actividad 3, la última tabla. Esa es de la sesión 2, sí, de la semana 2. Lo de La actividad de la semana 12. En la tarea. Yo tampoco encontré mucho. En la tarea. ¿En cuál? Vendría siendo el tercero, si no estoy mal, en la tabla. El tercero. Ah, Sí. O sea, tuve problemas en el tercero, en el cuarto y en el quinto. En los 3 seguidos. Ah, ok. Ah, sí, señora, sí, señora.
Tiene toda la razón. Esa sal que se encuentra ahí, vea, y no me había fijado muy bien en esa sal. Esa sal de ahí es un error. Es un error mío y desde cuando le estaba construyendo esa tabla se veía como el no metal. Si ustedes se dan cuenta, para el caso de la tercera, hay dos elementos metálicos. Encontramos el aluminio y encontramos el hierro, pero esa sal no existe, ese compuesto no existe. Seguramente me equivoqué y a lo que hacía referencia ahí era al elemento flúor, se me fue la E de más, porque aluminio, el aluminio tiene por símbolo químico Al y el hierro tiene por símbolo químico Fe. El elemento que estaba intentando, o bueno, que quería escribir para formar esa sal, era posiblemente el flúor, y el flúor tiene por símbolo la F. Si nos damos cuenta, esta de acá tiene dos elementos metálicos. Lo mismo que la sal de abajo. La sal de abajo tiene flúor y tiene azufre. Para esta sal iba el elemento de hierro. ¿De acuerdo? A mí me Entonces, salió sulfato de hierro, profe, ¿es correcto? no, 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 no. Esta de acá es una sal que no es el sulfato, sino es un sulfuro. El sulfato es la que tiene el anión SO4. Pero entonces, para evitar estos inconvenientes, no podemos hacer ni esta, tranquilos. Vamos a hacer la primera, la segunda, la cuarta, la quinta, la sexta y las demás. ¿De acuerdo? Yo solo, profe, yo a esas solo les encontré, o sea, a las 4 últimas solo les encontré la nomenclatura stock. No me salió ni la tradicional ni la sistemática. Lo que tiene que ver con la nomenclatura tradicional y sistemática es la formulación del nombre, como cloruro de hierro 1, o tener en cuenta los estados de oxidación para la nomenclatura stock y sistemática. Te puedes guiar para construir los nombres a partir del video. Listo. Pero en algunos casos puede que no encontremos esta información. Lo ideal es construir los nombres. Estoy tratando de ver Eso es el lo que yo fluoruro hago. de hierro. Nombre de la sal se puede construir a partir de nomenclatura. O a partir de una sola nomenclatura se puede construir la sal sola. Profe, Cuéntenme. profe, una pregunta. Cuénteme, Ryan. Profe, es que yo no puedo entregar la actividad de las tales. ¿Cuándo la puedo entregar? ¿Hasta cuándo tengo plazo? Porque ya con lo que estoy ahorita pues nada más entendí, pero no. Tranquilo, Brian, no se preocupe por el plazo. Como les decía, traten de hacer mis trabajos con calma, no se afanen por el plazo. El plazo es solo un requisito que yo pongo para las entregas, pero traten de hacer las entregas en el transcurso de la semana. Si usted no pudo haber hecho la entrega de las semanas pasadas, puede hacerlo en el transcurso de esta semana, ¿de acuerdo? Hasta el viernes, puede ser. Listo, profe, vale. Listo, Brian. Vale, muchas Estoy gracias. viendo el puro de hierro. Y para esas sales, esta es la fórmula correcta, ¿de acuerdo? Entonces, pido excusas y gracias por corregirme ahí, chicos. Ese es el fluoruro de hierro y ese es el sulfuro de hierro. La sal que corresponde para la sal que se encuentra en la tercera y en la cuarta posición.
Profe, en la búsqueda, a mí la tercera dice que es fluoruro de hierro, a mí me salió como fluoruro de aluminio. A mí como sulfato de hierro. La tercera es... perdón, sí es fluoruro de aluminio, no sé en qué estoy pensando. Perdóname, sí es fluoruro de aluminio. Pensé que había escrito aluminio. ¿Fluoruro de aluminio? Gracias, señora Mariví. Sí, señora, perdón, me excuso ahí. Es el fluoruro de aluminio, sí, señora. Pues el elemento que está presente ahí es el aluminio. Entonces, chicos, la idea de la siguiente videollamada es que podamos visualizar los soportes audiovisuales y todo de acuerdo durante toda la semana, para que la videollamada dentro de 8 días sea para responder dudas e inquietudes. Entonces voy a dejar de grabar hasta acá esta videollamada y ya termino de responder las últimas preguntas.